Soy Sarai y esta es mi historia con mi alumno de la universidad. Después de clase, la lluvia golpeaba los ventanales del antiguo edificio de la universidad con la misma cadencia lenta con la que mis pensamientos se alejaban del aula. Era el final de otra clase de literatura contemporánea, y mientras mis alumnos salían sin prisa, recogiendo sus apuntes entre murmullos y risas, yo permanecía de pie junto al escritorio, observando cómo el cielo gris teñía de nostalgia los pasillos. Era joven para ser profesora, lo sabía. A veces aún me confundían con una estudiante. Apenas terminada la carrera, había comenzado a dar clases para sostener mis estudios de posgrado. La universidad me había dado un espacio y yo me aferraba a él con profesionalismo, aunque no podía evitar notar las miradas que algunos de mis alumnos me lanzaban. No los culpaba. Siempre me gustó lucir segura de mí misma y mi cuerpo. Curvas marcadas, piernas largas, boca que a veces parecía decir más de lo que pronunciaba. No pasaba desapercibido. Pero este semestre había alguien distinto. Se llamaba Julián. Alto, seguro, de mirada afilada y sonrisa ladeada, con una voz que parecía estar siempre a medio camino entre el respeto y la provocación. No era el mejor alumno en términos académicos, pero tenía una presencia que llenaba la sala, como si supiera que todo en él era observado. Y lo era, por mí, sobre todo. No nos separaban más de 6 años, quizás menos. Eso y el aula. Yo en el escritorio, él en la segunda fila, siempre atento, siempre con una pregunta al final de clase. A veces me descubría esperando que se quedara después que los demás. A veces parecía que él también lo sabía. «Profe, ¿tiene un momento?», me preguntó una tarde mientras guardaba sus libros con lentitud innecesaria. «Claro», respondí, sin siquiera mirar el reloj. La clase había terminado hacía más de 10 minutos. El pasillo ya estaba vacío, y afuera la lluvia seguía cayendo con una constancia casi melancólica. Julián se acercó, dejando su mochila sobre el escritorio, como si ya conociera el ritual. Quería hablarle del ensayo sobre el amor y la transgresión, dijo, pero había algo en su tono que iba más allá de lo académico. Lo miré, midiendo el espacio entre nosotros, los silencios que se acumulaban desde hacía semanas. ¿De verdad quieres hablar de eso? ¿O de lo que pasa cada vez que me miras así? No había temor en mi voz, pero sí una tensión eléctrica, como si el aire mismo supiera que estábamos cerca de una frontera peligrosa. Julián no respondió de inmediato. Se limitó a sostener mi mirada, desafiante, cómplice, como si acabara de obtener permiso para dejar de fingir. Creo que ambos sabemos que este ensayo ya empezó a escribirse, susurró. El aula parecía más pequeña de repente. Las palabras ya no eran teoría ni citas literarias. Eran confesión, fuego contenido. Cuando nuestros cuerpos se tocaron, brevemente, fue como si todo desapareciera. La tensión, el aula, la lluvia. Solo quedábamos él y yo. La puerta del aula aún estaba abierta, pero fue él quien, con una decisión silenciosa, se levantó y la cerró. Ese sonido,
El clic metálico del picaporte retumbó en el aire como una declaración. Me senté lentamente en el borde del escritorio, cruzando las piernas con naturalidad, sintiendo la tela de la falda rozar mi piel mientras me mordía el labio inferior. Un gesto que no era nuevo en mí, pero que esta vez cargaba algo más: expectación. Dime, le dije, con voz suave, ¿ese ensayo trata solo del amor y la transgresión en la literatura? ¿O también hablas por experiencia propia? Julián apoyó las manos en el escritorio, cada vez más cerca. Su mirada tenía esa mezcla exacta de insolencia y deseo que me provocaba. Diría que todo buen ensayo debe tener algo de vivencia, aunque no siempre se escribe con tinta, respondió, inclinándose apenas hacia mí. Reí suave, breve, y sentí cómo el ambiente se iba cargando de algo distinto. La conversación, como quien juega con fuego, empezó a recorrer senderos cada vez más estrechos. ¿Y qué opinas de las relaciones entre personas que no deberían cruzar ciertos límites? Opino que los límites, a veces, son solo líneas dibujadas por miedo, dijo él, sin quitarme la vista de encima. Y el deseo no siempre pide permiso para existir. Mi respiración se volvió más lenta. Él estaba jugando, sí, pero yo también, y ambos sabíamos que esa charla no era ya solo retórica. ¿Y si tu profesora cruzara uno de esos límites contigo, Julián? Pregunté, sin esconder ya el tono de juego en mi voz. Él se acercó un poco más. El calor de su cuerpo empezaba a rozar el mío. Creo que la admiraría aún más, no por lo que enseña, sino por atreverse a sentir. Por inercia, mis labios encontraron los suyos. Fue un beso candente, cargado de todo lo que habíamos callado durante semanas. Se sintió como fuego, cálido, profundo, pero también afilado, como si quemara una parte de nosotros que aún intentaba resistirse. La tensión se podía cortar en el aire. Cada segundo se sentía eterno. Pero justo en ese momento, una idea se impuso sobre todo lo demás, lo que estaba en juego. Mi trabajo, mi nombre, la delgada línea entre el deseo y la responsabilidad. Lo aparté con suavidad, pero con firmeza, no porque no quisiera más, sino porque sabía lo que significaba seguir. Él me miró sin comprender del todo, como si le hubiese arrebatado un sueño en medio de su despertar. Me pidió explicaciones, pero no se las di. Me limité a levantar mis cosas, tomar aire y decirle antes de cruzar la puerta: cierra bien el aula antes de irte. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Las clases continuaron como siempre, entre autores, citas, debates. Él estaba allí, puntual, atento, pero más contenido. Había en su mirada una pregunta constante y en la mía una respuesta que no me atrevía a darle. Yo creía que él lo dejaría pasar, que lo nuestro se diluiría como la lluvia de aquel día, pero no fue así. Al final de una clase, cuando los demás se habían ido, se acercó
y dejó discretamente un papel doblado sobre mi escritorio. No dijo nada, solo caminó hacia la puerta y se marchó. Lo abrí con manos temblorosas. Una dirección y una hora, sin firma, sin explicación. Una cita. Sabía que vivía solo, que tenía recursos, que era distinto a muchos de los otros alumnos, pero no sabía si estaba lista para lo que implicaba cruzar esa nueva puerta. Esa noche, al llegar a casa, no pude pensar en otra cosa. La hora se acercaba y yo seguía frente al papel, sin decidirme. Comencé a dar vueltas por el apartamento, preguntándome quién sería si aceptaba y quién si no. Me dejé llevar por el pensamiento, por el recuerdo de su voz, de su boca. Me sentía vulnerable, expuesta y viva, sin darme cuenta. Habían pasado 3 horas. Estaba desbordada de sensaciones y el reloj marcaba casi la hora de la cita. Tomé una ducha rápida, intentando calmar el torbellino que me habitaba. Me vestí con algo sencillo, pero elegante. No un atuendo de conquista, sino de decisión. Llamé un taxi y partí hacia la dirección escrita en aquel papel. El cielo estaba limpio por primera vez en días, y mientras el vehículo avanzaba entre calles silenciosas, supe que esa noche no solo me acercaba a un lugar, me acercaba a una elección que podría cambiarlo todo.